La vida de Ricardo Vargas era una sinfonía de cristal, acero y silencio. Un hombre esculpido por la ambición, cuyo corazón latía al ritmo de la bolsa de valores y cuyos ojos solo veían el mundo a través del filtro de las ganancias y las pérdidas. A sus 45 años había construido un imperio desde la nada, pero en el proceso había erigido murallas tan altas a su alrededor que ni el sol parecía poder tocarlas. Su ático, una fortaleza en el cielo de la ciudad, era un reflejo perfecto de su alma, impecablemente limpio, deslumbrantemente caro y dolorosamente vacío. Los muebles de diseño italiano parecían demasiado perfectos para ser usados. Las obras de arte contemporáneo colgaban en las paredes como trofeos de una conquista sin alegría, y el silencio solo era roto por el zumbido casi imperceptible de la tecnología que controlaba cada aspecto de su entorno. Ricardo creía firmemente que el mundo se dividía en dos tipos de personas: los depredadores y las presas. Él, por supuesto, se había asegurado de pertenecer al primer grupo. Cada mañana se miraba al espejo y no veía a un hombre, sino a una máquina de éxito. Su traje, siempre cortado a la medida, era su armadura, su reloj suizo, una declaración de poder, y su sonrisa, una herramienta afilada que usaba con la misma precisión con la que firmaba un contrato multimillonario. Despreciaba la debilidad, la sentimentalidad y sobre todo la pobreza. La consideraba una enfermedad moral, una elección de los débiles de espíritu que se negaban a luchar. Lo que había olvidado, o quizás elegido olvidar, era que él mismo había nacido en ese mundo que tanto despreciaba. En este universo estéril y controlado existía una anomalía silenciosa y persistente: Elena. Una mujer de unos 50 años, de manos curtidas por el trabajo y una mirada que contenía la calma de un lago profundo. Era su empleada doméstica, una figura casi invisible que se deslizaba por los pasillos de mármol del ático, borrando las huellas del día a día, puliendo superficies que ya brillaban y manteniendo el orden en un lugar donde la vida apenas ocurría. Elena no era solo una empleada, era un fantasma de un mundo que Ricardo había dejado atrás. Un mundo donde la gente rezaba, donde las manos se usaban para cuidar y no solo para firmar, y donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria. Ese día en particular, la máquina de éxito que era Ricardo Vargas había sufrido una avería. Un acuerdo que llevaba meses negociando, una fusión que lo catapultaría a un nuevo nivel de poder, se había derrumbado en el último minuto. Un competidor, más joven y más audaz, le había arrebatado el premio de las manos. La humillación era un sabor amargo y desconocido en su paladar. Condujo su coche deportivo de vuelta a casa, con la mandíbula apretada y una furia helada creciendo en su pecho. Cada semáforo en rojo era una afrenta personal, cada coche más lento, un obstáculo deliberado en su camino. Cuando la puerta de su ático se abrió con un suave silbido, el silencio no le trajo paz, sino que amplificó el eco de su fracaso. Dejó caer su maletín de piel sobre una silla que costaba más que un coche, el sonido sordo resonando en la vasta sala de estar. Sus ojos, acostumbrados a escanear en busca de imperfecciones, se posaron inmediatamente en un detalle insignificante, pero que, en su estado de ánimo, se convirtió en una ofensa monumental. Un jarrón de cristal de Murano, una pieza única que había adquirido en una subasta en Venecia, tenía una fina línea, una grieta casi imperceptible que recorría su base. En ese momento Elena salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Llevaba una expresión de serena concentración, pero al ver el rostro de Ricardo, una sombra de preocupación cruzó sus ojos. Sabía leer las tormentas en la cara de su patrón. ¿Se encuentra bien, señor Vargas?, preguntó con una voz suave que parecía fuera de lugar en aquel mausoleo de lujo.
La pregunta fue la chispa que encendió la pólvora. Ricardo no respondió. Se acercó al jarrón, lo levantó con una delicadeza teatral y lo giró para que la luz del atardecer que entraba por los ventanales gigantescos revelara la grieta. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Elena se acercó, entornando los ojos. «No lo sé, señor. Esta mañana, cuando limpié, estaba perfecto. Quizás ¿qué?», la interrumpió bruscamente. «Quizás se agrietó solo, por arte de magia, o quizás unas manos torpes, descuidadas, lo golpearon». La acusación flotaba en el aire, pesada y venenosa. «Señor, le juro que he sido muy cuidadosa. Yo nunca…», intentó defenderse, su voz temblando ligeramente por primera vez. La impotencia de su fracaso empresarial necesitaba un objetivo, y Elena era el más fácil. Era la personificación de todo lo que él detestaba: la impotencia, la sumisión, la falta de control. «¿Sabes cuánto cuesta esto?», espetó, sacudiendo ligeramente el jarrón. «Cuesta más de lo que ganarás en 10 años». «¿10 años? ¿Entiendes el concepto del valor? ¿O es algo demasiado complejo para ti?». La crueldad de sus palabras la golpeó como un latigazo. Elena bajó la mirada, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. «Lo siento mucho, señor. Si fui yo, de verdad que lo siento. Se lo pagaré de alguna manera». Ricardo soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Pagarlo? ¿Con qué? ¿Con tu sueldo miserable? No seas ridícula. Esto no se trata del dinero, se trata del principio. Se trata del cuidado, de la atención, de la competencia. Claramente conceptos que te son ajenos». La humillación no había terminado. El teléfono de Ricardo sonó. Era Isabela, su prometida, una mujer tan pulida y superficial como el propio Ricardo. «Bajo en un minuto, cariño. Tengo que resolver un pequeño problema doméstico», dijo él con un tono ligero, como si estuviera hablando del clima. Colgó y se volvió hacia Elena, su rostro de nuevo una máscara de desprecio. «Recoge tus cosas. Estás despedida». La frase cayó como una sentencia de muerte. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Pero, señor, por favor, necesito este trabajo. Mi hijo. Tus problemas no son mis problemas», la cortó él, su voz fría como el mármol bajo sus pies. «Rompiste algo valioso. Asume las consecuencias. Tienes 1 hora para irte y no esperes una indemnización. Considera el jarrón roto como tu finiquito». Se dio la vuelta dando por zanjado el asunto y se dirigió a su despacho, el santuario donde lamía sus heridas y planeaba su venganza contra el mundo de los negocios. Dejó a Elena sola en medio de la inmensa sala, con el peso de la injusticia aplastándola. Elena se quedó inmóvil por un momento, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. El jarrón, la acusación, el despido, todo era una pesadilla. Sabía que no había roto el jarrón, pero ¿cómo podía demostrarlo? Su palabra contra la de un hombre que poseía el mundo. Se sentía pequeña, insignificante, una mota de polvo en su universo perfecto. Lentamente se dirigió a la pequeña habitación que se le asignaba durante sus turnos. No tenía muchas cosas que recoger: un suéter gastado, una novela a medio leer y una foto de su hijo, Mateo, cuya sonrisa era la única luz en su vida. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, la desesperación la invadió. ¿Qué iba a hacer ahora? El tratamiento de Mateo era caro. Este trabajo, con su sueldo modesto pero constante, era el único pilar que sostenía su frágil mundo. Con la bolsa en la mano, caminó de regreso a la sala de estar. Ricardo seguía en su despacho. La puerta estaba entreabierta. Elena dudó. Quizás si le suplicaba una vez más, si le explicaba la situación de Mateo, pero al acercarse escuchó su voz, metálica y furiosa, hablando por teléfono. «Los aplastaré. Voy a comprar su empresa solo para desmantelarla pieza por pieza. Nadie me humilla a mí. Nadie».
El veneno en su voz la hizo retroceder. Comprendió que no había lugar para la piedad en ese corazón. Cualquier súplica sería inútil, solo le proporcionaría a él una nueva oportunidad para pisotearla. Se detuvo en medio de la sala, sintiéndose completamente perdida. Y entonces hizo lo único que su corazón le dictaba en momentos de absoluta desesperanza. Dejó su bolsa en el suelo, se arrodilló discretamente en un rincón, lejos de la vista directa del despacho, juntó sus manos y cerró los ojos. No rezó por ella misma, no pidió un nuevo trabajo ni dinero, susurró una oración por el hombre que la acababa de destruir. «Dios mío», murmuró en un hilo de voz apenas audible, «por favor, dale paz. Está tan lleno de ira y soledad. Quítale ese peso del corazón, porque lo está consumiendo. Ayúdalo a encontrar la luz, porque vive en una oscuridad muy grande». Justo en ese momento, Ricardo terminó su llamada telefónica, todavía vibrando de rabia. Salió de su despacho para servirse una copa, su mente ya maquinando la destrucción de su rival. Al cruzar el umbral, su mirada barrió la sala y se congeló. Vio a Elena, arrodillada, con las manos juntas, murmurando. No escuchó las palabras, no podía, solo vio la imagen. Y en su mente paranoica y egocéntrica, la interpretación fue inmediata y venenosa. Ella no estaba rezando por él, estaba rezando contra él. Estaba invocando alguna fuerza divina para que le fuera mal, celebrando su fracaso, deseándole el infierno. La imagen de su sumisión ahora le pareció una burla, una brujería de los pobres contra los ricos. Una sonrisa torcida y llena de desdén se dibujó en sus labios. «Patético», siseó para sí mismo. Se acercó a ella, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido en la alfombra persa. Se detuvo a su espalda, una torre de arrogancia sobre la pequeña figura arrodillada. Elena sintió su presencia y abrió los ojos, sobresaltada. Se levantó rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Rezando para que me arruine del todo?», dijo Ricardo, su voz goteando sarcasmo. «¿Pidiéndole a tu Dios que me castigue? Déjame decirte algo. Tu Dios no tiene jurisdicción aquí. En mi casa, el único Dios soy yo». La miró con una última ráfaga de desprecio, luego señaló la puerta. «Fuera, ahora». Elena no dijo nada más. No había nada que decir. La brecha entre sus mundos era demasiado grande. Recogió su bolsa, le dio una última mirada al hombre que vivía en una jaula de oro, un hombre más pobre de espíritu que nadie que hubiera conocido, y salió del ático, dejando atrás el silencio, el cristal y un corazón lleno de oscuridad. La puerta se cerró tras ella con un silbido suave, sellando su destino y el de Ricardo, aunque ninguno de los dos podía imaginar cómo sus caminos, tan brutalmente separados, volverían a cruzarse de la manera más inesperada. La injusticia había sido sembrada, y sus raíces comenzarían a crecer en la oscuridad, esperando el momento de salir a la luz. El ascensor descendió los 50 pisos en un silencio vertiginoso. Un viaje desde el cielo artificial de Ricardo hasta la cruda realidad de la calle. Para Elena, cada piso que bajaba era como un peldaño más hacia un abismo de incertidumbre. Al salir al vestíbulo del edificio, un palacio de mármol y seguridad privada, el portero, un hombre amable que siempre la saludaba con una sonrisa, la miró con extrañeza. «¿Todo bien, Elena? Te vas temprano hoy», comentó. Ella solo pudo asentir, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, y apresuró el paso hacia la salida. La puerta giratoria la escupió a la acera, al ruido y al caos de la ciudad al anochecer. El aire, cargado de la humedad del verano y los gases de los coches, le pareció pesado, difícil de respirar. La torre de Ricardo se alzaba a su espalda, un dedo de cristal acusador apuntando al cielo, indiferente a la pequeña vida que acababa de aplastar. El viaje en autobús a casa fue una tortura.
Cada rostro anónimo a su alrededor parecía juzgarla, cada risa le sonaba a burla. Se aferró a su bolso como si fuera un salvavidas, la foto de su hijo Mateo escondida en su interior, un recordatorio tangible de por qué no podía derrumbarse. Mateo, su niño de 10 años, con sus ojos brillantes y su risa fácil, a pesar de la enfermedad que le debilitaba el corazón. Una condición congénita que requería medicación constante y la posibilidad siempre presente de una cirugía costosa. El sueldo de la casa de Ricardo Vargas no era mucho, pero cubría las medicinas, la comida y el alquiler de su pequeño apartamento en un barrio obrero. Ahora, ese salvavidas había sido cortado. Cuando llegó a su edificio, un bloque de apartamentos humilde pero limpio, subió los 3 tramos de escaleras con el peso del mundo sobre sus hombros. Al abrir la puerta, el olor a sopa de su vecina, la señora Sofía, la recibió. Mateo estaba en el sofá, dibujando en un cuaderno, su concentración tan intensa que no la oyó entrar. «¿Mamá?», dijo finalmente levantando la vista. Su sonrisa iluminó la pequeña habitación. Corrió a abrazarla y en ese abrazo, Elena casi se rompe. Tuvo que morderse el labio para no sollozar, para no asustarlo. «¿Estás bien, mami? Pareces triste», preguntó él, con la intuición que solo tienen los niños. «Estoy un poco cansada, mi amor. Fue un día largo», mintió ella, acariciándole el pelo. Esa noche, después de darle a Mateo su medicina y arroparlo en la cama, Elena se sentó en la oscuridad de su cocina. El silencio aquí no era como el de la casa de Ricardo. Estaba lleno de vida. El goteo de un grifo que no podía permitirse arreglar. El murmullo de la televisión de un vecino, las sirenas lejanas. Sacó sus ahorros, guardados en una lata de galletas. Al contarlos, la desesperación la atenazó. No era suficiente. Apenas alcanzaría para el alquiler del mes siguiente y las medicinas, pero no para la comida, y mucho menos para la próxima visita al especialista. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal, Ricardo Vargas se sentía victorioso. Había despedido a la criada incompetente, había desahogado parte de su furia y ahora, con una copa del whisky más caro en la mano, trazaba su venganza corporativa. Se sentía poderoso, en control. La imagen de Elena arrodillada volvió a su mente y sonrió con desdén. «Que rece todo lo que quiera», pensó. «No le servirá de nada». Se acostó en su cama gigantesca y vacía y durmió el sueño de los justos, o al menos el de los que creen tener siempre la razón. Los días que siguieron fueron un descenso lento y doloroso para Elena. Se levantaba cada mañana antes del amanecer con una determinación forzada y salía a buscar trabajo. Pero el mundo no era amable con una mujer de su edad con experiencia solo en limpieza. En las agencias de empleo la miraban con lástima. «No tenemos nada para su perfil en este momento», le decían. «Deje sus datos y la llamaremos». Pero el teléfono nunca sonaba. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse en su cara. Las facturas comenzaron a acumularse en la mesa de la cocina, una pila de recordatorios de su fracaso. Para ahorrar dinero, empezó a saltarse comidas. Le decía a Mateo que ya había comido en la calle mientras buscaba trabajo. Pero el hambre roía sus entrañas y la debilidad física se sumaba a su agotamiento emocional. Veía cómo la caja de medicinas de Mateo se iba vaciando y el pánico crecía en su interior como una marea negra. Un día, mientras Mateo estaba en la escuela, recibió una llamada del hospital. Era la secretaria del cardiólogo. «Señora Elena, le llamo para recordarle la cita de control de Mateo la próxima semana. Es muy importante que no falte». El corazón de Elena se hundió. La consulta del especialista y los exámenes que probablemente le pediría costaban una pequeña fortuna. «Sí, claro, allí estaremos», respondió, su voz un susurro. Colgó el teléfono y se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban.
La impotencia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. En el otro extremo de la ciudad, el universo de Ricardo también comenzaba a mostrar grietas, aunque él se negaba a verlo. Su plan de venganza contra la empresa rival resultó ser más complicado y costoso de lo que había anticipado. Tuvo que invertir una cantidad ingente de capital, dejando otras áreas de su imperio peligrosamente expuestas. Sus socios y asesores le advirtieron del riesgo, pero Ricardo, cegado por su ego herido, los ignoró. «El miedo es para los perdedores», les espetó en una reunión. Isabella, su prometida, empezó a mostrar signos de impaciencia. Su interés en Ricardo estaba directamente relacionado con su estatus y su cuenta bancaria. «¿Estás seguro de lo que haces, Ricardo? He oído rumores en el club. Dicen que estás arriesgando demasiado por un capricho», le dijo una noche mientras se pintaba las uñas de un rojo sangre. «Yo no tengo caprichos, Isabella, tengo estrategias», respondió él con frialdad. Pero por primera vez, una pequeña semilla de duda fue plantada en su mente. Empezó a pasar más noches en vela, revisando números que ya no cuadraban como antes. La victoria que había parecido tan segura ahora se veía lejana y borrosa. El día de la cita de Mateo llegó, y Elena no tenía el dinero. Con el corazón roto, tuvo que llamar para cancelarla, inventando una excusa sobre un resfriado. «Por favor, reprográmela para lo antes posible», suplicó. La secretaria, con un tono de fría eficiencia, le dio una nueva fecha para dentro de un mes. Un mes en el que cualquier cosa podía pasar con el frágil corazón de su hijo. Esa tarde Mateo volvió de la escuela más pálido de lo habitual. Se quejaba de que le faltaba el aire y de que estaba muy cansado. Elena le tomó la temperatura. No tenía fiebre, pero su instinto de madre le gritaba que algo no estaba bien. Lo acostó, le dio su medicina y se sentó a su lado, observando su pecho subir y bajar con dificultad. La angustia era tan intensa que sentía un dolor físico. Se sentía la peor madre del mundo. Había fracasado. Por una estúpida acusación sobre un jarrón, su hijo estaba en riesgo. La rabia hacia Ricardo Vargas, que había mantenido a raya con oraciones y resignación, comenzó a arder en su interior. Una rabia fría y desesperada. No era justo. Nada de esto era justo. Para empeorar las cosas, el casero, un hombre impaciente y de pocas palabras, tocó a su puerta. «Elena, el alquiler de este mes se ha vencido y me debes parte del anterior», dijo sin rodeos. «Si no pagas para finales de la semana, tendré que pediros que os vayáis». La amenaza del desahucio fue el golpe final. Esa noche, con Mateo durmiendo un sueño inquieto, Elena se arrodilló en el suelo de su habitación, pero esta vez no rezó por Ricardo. Rezó con una desesperación cruda, pidiendo una señal, una ayuda, un milagro. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, lágrimas de miedo, de rabia, de impotencia. El público, al ver esta escena, no podría evitar sentir su dolor, su injusticia. Un nudo se formaría en sus gargantas y la imagen del millonario en su ático, bebiendo whisky, se volvería odiosa, insoportable. Al mismo tiempo, la mala racha de Ricardo se convirtió en una caída en picado. Una noticia económica inesperada, una subida de los tipos de interés, hizo que su arriesgada inversión se volviera tóxica. Las acciones de la empresa que intentaba adquirir se desplomaron, pero él ya estaba demasiado comprometido. Estaba perdiendo millones cada día. El estrés era visible en su rostro. Aparecieron ojeras bajo sus ojos y su temperamento, ya de por sí volátil, se volvió explosivo. Despidió a uno de sus mejores analistas por darle malas noticias. Se peleó a gritos con Isabella por teléfono cuando ella le sugirió que vendiera su yate para conseguir liquidez. «¿Vender mi yate? ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes la imagen que daría?», le gritó.
La imagen que estás dando ahora es la de un hombre que se está ahogando y se niega a aceptar un salvavidas, le respondió ella antes de colgarle. La grieta en el jarrón de Murano parecía haber sido un presagio. Ahora las grietas aparecían por todo su imperio, y por más que intentaba taparlas con dinero y arrogancia, éstas se hacían más y más grandes. La sinfonía de cristal, acero y silencio comenzaba a desafinar, a romperse en notas discordantes de pánico y fracaso. Los depredadores, esos a los que él creía pertenecer, olieron la sangre en el agua y comenzaron a rodearlo. Antiguos amigos y socios dejaron de devolverle las llamadas. Fue excluido de las reuniones a las que antes era el invitado de honor. El aislamiento que él mismo había construido ahora se convertía en su prisión. Y en su pequeño apartamento, Elena, después de llorar hasta quedarse sin lágrimas, se levantó del suelo. Una extraña calma la invadió. La calma que llega después de la tormenta, cuando ya no queda nada que perder. Miró a su hijo dormido, su respiración todavía superficial, y supo que no podía rendirse. La desesperación no era una opción. Si el mundo no le daba una oportunidad, tendría que crearla ella misma, con sus propias manos. Las mismas manos que Ricardo Vargas había llamado torpes y descuidadas. Esas manos, se juró a sí misma, salvarían a su hijo. La injusticia la había llevado al borde del abismo, pero ahora, en lugar de saltar, iba a usar el borde para impulsarse hacia arriba. La semilla de la esperanza, pequeña y frágil, estaba a punto de brotar en el terreno más árido. La mañana después de tocar fondo, Elena se despertó con una sensación diferente. La desesperación no se había ido del todo, pero ahora estaba acompañada por una extraña determinación, una chispa de rebeldía que no había sentido en años. Miró sus manos, las manos que habían limpiado la suciedad de otros durante tanto tiempo, las manos que Ricardo Vargas había insultado. Vio las pequeñas cicatrices de quemaduras pasadas, los callos del trabajo duro, pero por primera vez no vio las manos de una sirvienta. Vio las manos de su madre, y antes que ella, las de su abuela. Manos que podían crear, transformar y nutrir. Manos que conocían los secretos de la tierra y del fuego. Ese día, en lugar de salir a la calle a buscar un trabajo que no existía, se quedó en casa. Abrió su despensa, un pequeño armario con estantes casi vacíos. Había un saco de harina, unas cuantas patatas, cebollas, un poco de aceite y una colección de especias que eran su único lujo, heredadas de su madre. Ingredientes humildes, los ingredientes de los pobres. Pero en su mente vio un banquete. Se puso el delantal, el mismo que llevaba el día que fue despedida, y comenzó a trabajar. No con la eficiencia resignada de una empleada, sino con la pasión de una artista. Amasó la harina con una fuerza que no sabía que tenía, sus dedos moviéndose con una memoria ancestral. Cortó las cebollas y las patatas con una precisión rítmica. Pronto, la pequeña cocina se llenó de olores que habían estado dormidos durante mucho tiempo. El aroma del pan recién horneado, el sofrito de cebolla y ajo, el perfume exótico del comino y el pimentón. Mientras cocinaba, su mente viajó a su infancia en un pequeño pueblo. Recordó a su abuela, una mujer sabia y fuerte, de pie frente a un fogón de leña, creando platos mágicos con casi nada. El ingrediente secreto, Elenita, le decía su abuela con una sonrisa arrugada, no está en la despensa, está aquí. Y se tocaba el corazón. Cocina siempre con amor, y hasta la comida más simple sabrá a gloria. Elena estaba cocinando un guiso sencillo, una receta familiar que se había transmitido de generación en generación. Un plato que su madre le preparaba cuando estaba enferma. Un plato que olía a hogar, a seguridad, a amor incondicional. Mientras el guiso burbujeaba suavemente en la olla, Elena sintió que algo dentro de ella se sanaba. No estaba solo cocinando comida,
Estaba reclamando su identidad, su herencia, su dignidad. Cuando Mateo llegó de la escuela, se detuvo en la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es ese olor, mamá? Huele delicioso. Hacía semanas que en la casa no olía a nada más que a preocupación. Se sentaron a la mesa y Elena le sirvió un plato hondo del guiso humeante. Mateo probó la primera cucharada y sus ojos se iluminaron. «Mamá, esto es lo más rico que he comido en mi vida», exclamó con la boca llena. Ver a su hijo comer con tanto apetito, ver un poco de color volver a sus mejillas pálidas, fue para Elena más gratificante que cualquier sueldo. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Era la señora Sofía, su vecina del piso de arriba, una viuda de 70 años con el pelo blanco y una energía juvenil. «Elena, querida, el olor de tu cocina ha llegado hasta mi apartamento y me ha abierto un apetito que no sentía en años. ¿Qué brujería estás haciendo ahí dentro?», dijo, asomando la cabeza con una sonrisa curiosa. Elena, un poco avergonzada, la invitó a pasar. «Es solo un guiso, señora Sofía. No es nada especial». «¿Nada especial? Huele a los domingos en casa de mi madre», insistió Sofía. Elena, animada por la reacción de su hijo, le sirvió un pequeño cuenco. La anciana cerró los ojos al probarlo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Dios mío, niña», susurró. «Esto no es comida, esto es un recuerdo. Hacía 50 años que no probaba algo así». Se quedaron charlando durante un rato. Elena, por primera vez en semanas, se desahogó. Le contó a Sofía todo: el despido, la falsa acusación, la enfermedad de Mateo, el miedo al desahucio, su desesperación. Sofía la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos, sin perderse un detalle. Cuando Elena terminó, Sofía le tomó la mano. Sus manos, aunque arrugadas, eran firmes. «Elena, el mundo te ha tratado mal, pero te ha hecho un regalo sin que te dieras cuenta. Te ha devuelto a tu cocina, y tu cocina, créeme, es un tesoro». «Pero es solo comida, Sofía. No puedo pagar las medicinas de mi hijo con un guiso», respondió Elena con tristeza. «Ahí es donde te equivocas», dijo Sofía, sus ojos brillando con una idea. «Mi difunto esposo era dueño de un pequeño restaurante. Aprendí un par de cosas sobre el negocio. La gente en esta ciudad está hambrienta, Elena. No de comida cara y platos con nombres raros. Están hambrientos de esto, de comida de verdad, de comida con alma». La idea era tan audaz, tan impensable, que Elena casi se ríe. «¿Yo? ¿Vender mi comida? ¿Quién me la compraría? No tengo un restaurante, no tengo dinero para empezar». «No necesitas un restaurante, empieza poco a poco», la interrumpió Sofía, su voz llena de una convicción contagiosa. «Mañana, haz una olla grande de este mismo guiso. Yo te prestaré el dinero para los ingredientes y te prestaré mi vieja mesita plegable. La pondremos en la esquina, cerca de la parada del autobús, a la hora del almuerzo. Venderemos porciones en vasitos de cartón. Veremos qué pasa». Elena estaba aterrorizada. La idea de exponerse así, de ofrecer su comida, su alma, al juicio de extraños, era abrumadora. El miedo al fracaso, al ridículo, la paralizaba. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si no vendemos nada? ¿Y si vendes todo?, replicó Sofía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que volvamos a casa con una olla de guiso? Pues cenaremos como reinas. Elena, ya has tocado fondo. Lo único que puedes hacer ahora es subir. Tienes un don, niña. Es un pecado mantenerlo encerrado en esta cocina». Las palabras de Sofía, su fe inquebrantable en ella, fueron el empujón que Elena necesitaba. Era una locura, era un riesgo enorme, pero era la única luz en un túnel que parecía no tener fin. Esa noche apenas durmió, pero no por la angustia, sino por una mezcla de miedo y una incipiente excitación. Mientras tanto, la oscuridad en la vida de Ricardo se hacía más densa. Su imperio financiero se desmoronaba.
Tuvo que vender un paquete de acciones a un precio ridículamente bajo para cubrir las pérdidas inmediatas, una herida mortal para su orgullo. La noticia corrió como la pólvora en los círculos financieros. El depredador se estaba convirtiendo en la presa. Isabela, su prometida, finalmente le enseñó su verdadero rostro. Lo citó en un restaurante caro, el tipo de lugar que a ella le encantaba. «Ricardo», comenzó sin rodeos, «creo que esto no está funcionando». «¿Esto?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «Nuestra relación. Necesito a alguien estable, alguien que me dé seguridad. Y tú, ahora mismo, eres un barco que se hunde». No había tristeza en su voz, solo un cálculo frío. Dejó el anillo de compromiso sobre la mesa junto a la cuenta. «Lo siento», dijo, aunque no lo sentía en absoluto, y se fue, dejándolo solo con su humillación y una cuenta exorbitante que pagar. Ricardo se quedó mirando el anillo, un diamante enorme que ahora parecía un trozo de vidrio sin valor. Por primera vez en su vida se sintió completamente solo. Sus amigos lo evitaban, su prometida lo había abandonado y su imperio, la única cosa que le daba una identidad, se estaba haciendo añicos. Vagaba por su ático como un fantasma. El silencio ya no era pacífico, sino ensordecedor. El jarrón roto seguía en el mismo sitio, un monumento a su propia estupidez, a su arrogancia. A veces, la imagen de Elena arrodillada volvía a su mente, pero ahora, en su soledad, la imagen no le provocaba desdén, sino una extraña e incómoda punzada de algo que no sabía identificar. A la mañana siguiente, Elena y Sofía se embarcaron en su pequeña aventura. Elena cocinó con el corazón en un puño. Sofía preparó un cartel escrito a mano con una caligrafía temblorosa pero clara. Guiso casero de la abuela, caliente y hecho con amor. Montaron su pequeña mesa en una esquina concurrida. Los primeros minutos fueron una agonía. La gente pasaba a su lado, apresurada, sin dirigirles una sola mirada. Elena se sentía ridícula, expuesta. «Esto ha sido una mala idea, Sofía», susurró a punto de rendirse. «Paciencia, niña. La buena comida necesita tiempo para llamar a su gente», respondió la anciana con calma. Y entonces ocurrió. Un obrero de la construcción, atraído por el aroma, se detuvo. «¿Qué es eso, abuela?», preguntó, señalando la olla. «El mejor guiso que probarás en tu vida, hijo», respondió Sofía con desparpajo. «Te curará el cuerpo y el alma». El hombre, escéptico pero hambriento, compró un vaso. Se apartó unos pasos y probó la primera cucharada. Se detuvo, miró el vaso, luego a Elena, y una expresión de pura sorpresa y placer se extendió por su rostro. «Oigan», gritó a sus compañeros que estaban más adelante, «tienen que probar esto, es increíble». Fue como si se abriera una compuerta. Uno a uno, la gente empezó a acercarse. Oficinistas con prisa, estudiantes, taxistas. El aroma del guiso actuaba como un imán. Cada persona que lo probaba tenía la misma reacción. Una pausa, una sorpresa, una sonrisa. «Me recuerda a mi madre», dijo una mujer con traje. «Es como un abrazo en un vaso», comentó un joven. En menos de una hora, la olla estaba vacía. Elena contó el dinero con manos temblorosas. No era una fortuna, pero era más de lo que había ganado en un día limpiando la casa de Ricardo. Y no era solo el dinero. Era la mirada en los rostros de la gente, sus palabras de agradecimiento, la conexión que había creado a través de su comida. Sofía la abrazó. «Te lo dije, niña, te lo dije. Esto es solo el principio». Esa tarde, Elena volvió a casa, cansada pero eufórica. Pagó una parte del alquiler al casero, compró las medicinas de Mateo para todo el mes y aún le sobraba un poco. Por primera vez en mucho tiempo sintió una oleada de esperanza, una esperanza real, tangible, que olía a guiso y a dignidad recuperada. No sabía qué le depararía el futuro, pero ahora tenía un arma para luchar, su talento, su herencia, su cocina.
El sabor de la esperanza era delicioso y estaba lista para compartirlo con el mundo. El éxito inicial del guiso fue como un bálsamo para el alma herida de Elena. Durante las siguientes semanas, la rutina se estableció. Cada mañana se levantaba con un propósito. Su pequeña cocina se convirtió en un santuario de aromas y sabores. Con la ayuda y los consejos de Sofía, que actuaba como su mentora y gerente no oficial, empezó a variar el menú. Un día eran lentejas estofadas, otro día un pollo al chilindrón, siempre platos humildes, pero cocinados con una maestría que rozaba lo sublime. La esquina de la parada del autobús se convirtió en su pequeño feudo. La gente ya la conocía. La señora de la comida con alma, la llamaban. La cola se formaba incluso antes de que llegaran, y cada día vendían todo en poco más de una hora. Con las ganancias, Elena pudo ponerse al día con el alquiler y las facturas. Pudo comprarle a Mateo no solo sus medicinas, sino también unas zapatillas nuevas que necesitaba desesperadamente. Incluso pudo permitirse llevarlo a un cine de barrio un sábado por la tarde. Ver la alegría en el rostro de su hijo mientras comía palomitas y miraba la pantalla grande era una recompensa que ningún dinero podía comprar. Parecía que por fin las nubes se estaban disipando. Pero el camino de la superación rara vez es una línea recta, y los obstáculos, a menudo, aparecen cuando uno menos se lo espera. El primer problema llegó en forma de un hombre con un portapapeles y una expresión agria. Un inspector de sanidad. Se acercó a su puesto un mediodía, justo en el momento de mayor afluencia. Ignoró la cola y se dirigió directamente a Elena. ¿Permiso de venta ambulante?, preguntó, su voz desprovista de cualquier amabilidad. Elena y Sofía se miraron, confundidas. No tenían ni idea de que necesitaran un permiso especial. Licencia de manipulador de alimentos, registros de control de temperatura. ¿Dónde está su punto de agua corriente para lavarse las manos?, continuó el inspector, su tono cada vez más acusador. Elena, nerviosa, intentó explicar. Señor, cocino todo en mi casa cada mañana. Todo está limpio, se lo aseguro. La opinión de la gente no me interesa. Me interesan las normativas, la cortó él. Esto es completamente ilegal. Están poniendo en riesgo la salud pública. Procedió a multarlas con una cantidad que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Era casi todo lo que habían ganado en una semana. Y si las vuelvo a ver vendiendo aquí sin los permisos correspondientes, la multa será el doble y confiscaré todo su equipo, sentenció antes de marcharse, dejando un silencio helado a su paso. La gente de la cola protestó, defendiendo a Elena, pero el inspector los ignoró. El incidente fue humillante y aterrador. La alegría y la confianza que Elena había construido se hicieron añicos. Esa tarde, sentada en su cocina, miró la multa sobre la mesa. Era un recordatorio brutal de que el mundo tenía reglas que no estaban hechas para gente como ella. Quizás tenía razón, le dijo a Sofía, su voz temblorosa. Quizás esto fue una locura. No sé cómo funcionan estas cosas, no pertenezco a este mundo. No digas eso, replicó Sofía con firmeza. Esto es solo un bache, un muro, y los muros se saltan o se derriban. Mañana iremos al ayuntamiento y averiguaremos qué se necesita para conseguir esos permisos. No dejaremos que un burócrata amargado nos detenga. Pero el viaje al ayuntamiento fue un descenso a un laberinto de burocracia kafkiana. Pasaron horas haciendo cola en diferentes ventanillas, solo para ser enviadas de un departamento a otro. Los formularios eran incomprensibles, los requisitos abrumadores. Necesitaban un certificado de un curso de higiene que costaba dinero y tiempo. Necesitaban registrar su actividad, lo que implicaba más papeleo y tasas. Para la venta ambulante, la lista de espera para una licencia en una buena zona era de años.
Se sentían como dos hormigas intentando mover una montaña. Salieron de allí más desanimadas que nunca. Mientras Elena lidiaba con la burocracia, Ricardo Vargas se enfrentaba a la cruda realidad de su propia caída. Su imperio ya no se desmoronaba, se había derrumbado, se vio forzado a declarar la bancarrota. La noticia fue la comidilla del mundo financiero. El titán caído, lo apodaron en los titulares. Tuvo que vender el ático, el coche deportivo, el yate, las obras de arte. Todo lo que había definido su identidad se liquidó para pagar a los acreedores. Se mudó a un apartamento alquilado, pequeño y anónimo, en una parte de la ciudad que antes solo habría sobrevolado en su helicóptero. El hombre que se creía un dios ahora era un mortal más, enfrentándose a la humillación de las miradas de lástima de antiguos conocidos y al silencio de los teléfonos que ya no sonaban. Pasaba los días encerrado, la vergüenza era una manta pesada que lo asfixiaba. Sin trabajo, sin dinero y sin estatus, Ricardo Vargas dejó de existir. En su lugar quedó solo Ricardo, un hombre de mediana edad, solo y quebrado. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un vacío profundo y aterrador. El segundo obstáculo para Elena fue más personal y doloroso: la competencia. A unas pocas calles de su esquina, un food truck moderno y brillante apareció de la noche a la mañana. Se llamaba Gastrofusión Urbana y vendía versiones deconstruidas de platos tradicionales a precios mucho más altos. Tenía luces de neón, música moderna y un personal joven y sonriente con uniformes a juego. La novedad atrajo a muchos de los antiguos clientes de Elena. La gente, siempre en busca de lo nuevo y lo moderno, empezó a preferir los tacos de birria con espuma de cilantro a su honesto guiso casero. Su cola empezó a menguar. Algunos días volvían a casa con la olla casi llena. La duda, esa mala hierba, comenzó a crecer de nuevo en el corazón de Elena. ¿Ves, Sofía? La gente prefiere lo moderno, lo brillante. Lo mío es comida de viejas, comida de pobres. No puedo competir con eso. Sofía, siempre su ancla, le apretó el brazo. No intentes competir con ellos. Son ruido y luces. Tú eres sustancia. Tú eres verdad. La gente que sabe apreciar lo bueno volverá. No te desvíes de tu camino, Elena. No cambies tu esencia por una moda pasajera. Pero las palabras de aliento no pagaban las facturas. Los ingresos disminuyeron drásticamente. El dinero de la multa había dejado un gran agujero en sus finanzas, y la burocracia para legalizar su situación parecía insuperable. El miedo volvió a instalarse en su hogar. Y entonces llegó el golpe más duro. Una tarde, Mateo se desmayó en el patio de la escuela. La llamaron del colegio y Elena corrió al hospital con el corazón en la garganta. El médico, un hombre serio y directo, fue claro: la condición de Mateo ha empeorado. La medicación ya no es suficiente. Necesita la cirugía y la necesita pronto. Es una operación a corazón abierto, compleja y costosa. Estamos hablando de varias decenas de miles de euros. La cifra era tan astronómica, tan fuera de su alcance, que Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo su esfuerzo, sus pequeñas victorias, el guiso, las colas, todo parecía ridículo, insignificante, frente a esa montaña de dinero. Se sentó en la sala de espera del hospital, mientras Mateo dormía sedado en una habitación, y se sintió completamente derrotada. Sofía fue a buscarla al hospital. La encontró hecha un ovillo en una silla, su rostro pálido y sus ojos vacíos. No hicieron falta palabras. Sofía la abrazó y Elena lloró. Lloró por la injusticia del mundo, por la fragilidad de la vida de su hijo, por su propia impotencia. Se acabó, Sofía, sollozó. No puedo. Simplemente no puedo. No hay guiso en el mundo que pueda pagar esto. He fracasado. Le he fallado a mi hijo. No has fracasado.
le dijo Sofía con una voz suave pero firme. Has luchado con más valentía que nadie que conozca. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero es en estos momentos cuando debemos buscar en lo más profundo de nuestro ser. No me queda nada profundo que buscar. Estoy vacía, respondió Elena, su voz rota. Esa noche, en casa, Elena no cocinó. La cocina, que había sido su refugio, ahora le parecía un lugar ajeno. Se sentó junto a la cama de Mateo, observando su rostro dormido, tan pálido y frágil. Acarició su mejilla y sintió una oleada de amor tan feroz y tan dolorosa que casi le quitó el aliento. Y en medio de esa desesperación absoluta, un pensamiento, una imagen, vino a su mente. El recuerdo de su abuela, diciéndole que el ingrediente secreto era el amor. Y se dio cuenta de que no había estado cocinando solo por dinero o por orgullo. Había estado cocinando para salvar a su hijo. Y el amor de una madre no conoce la rendición. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno de la ciudad. Vio las luces de los edificios, las vidas que bullían dentro de ellos. Se sintió pequeña e insignificante, pero también parte de algo más grande. La duda seguía ahí. El miedo era un monstruo agazapado en la esquina. Pero debajo de todo eso, la pequeña brasa de esperanza que Sofía había encendido se negaba a extinguirse. No sabía cómo, pero iba a conseguir ese dinero, iba a salvar a su hijo, aunque tuviera que mover el mundo entero para hacerlo. Los obstáculos la habían llevado al límite, pero en lugar de romperla, la estaban forjando en algo más fuerte de lo que nunca imaginó ser. La noticia de la necesaria y urgente cirugía de Mateo fue un mazazo que podría haber destruido a cualquiera. Pero para Elena, después de una noche de llanto y desesperación, se convirtió en un catalizador. El miedo no desapareció, pero se transformó en una energía febril, una determinación afilada como un cuchillo. Ya no se trataba de sobrevivir, de pagar el alquiler o de demostrar su valía. Se trataba de la vida de su hijo, y por él estaba dispuesta a hacer lo impensable. A la mañana siguiente, Sofía la encontró en la cocina, no llorando, sino de pie, con una mirada intensa y concentrada. «Hay un festival de comida en la Plaza Mayor el mes que viene», dijo Elena. Su voz sonaba extrañamente firme. «El Festival Gastronómico de la ciudad. Lo vi anunciado en un periódico ayer». Sofía asintió. «Sí, lo conozco. Es el evento culinario más importante del año. Vienen los mejores restaurantes, los chefs más famosos. ¿Por qué lo dices? Hay un concurso, un premio al plato con más alma», continuó Elena, como si recitara algo que había memorizado durante la noche. «El ganador recibe una mención en todas las guías gastronómicas de la ciudad y un premio en metálico, 50.000 euros. La cifra flotó en el aire de la pequeña cocina. 50.000 euros. Era exactamente la cantidad que el médico había mencionado para la cirugía de Mateo. Parecía una señal, un desafío lanzado por el destino. Sofía la miró, comprendiendo al instante la dirección de sus pensamientos. Su corazón se encogió de una mezcla de admiración y miedo. «Elena», comenzó con cautela, «eso es para los profesionales, para los grandes. La cuota de inscripción es altísima y la competencia es feroz. Estarías compitiendo contra chefs con estrellas Michelin». «Lo sé», respondió Elena sin flaquear. «He mirado los requisitos. La inscripción cuesta 500 euros». 500 euros era una fortuna para ella. Era el dinero del alquiler, de la comida y de las medicinas. Era todo lo que le quedaba y más. Y piden una propuesta detallada del plato, la historia detrás de él y una pequeña degustación para el comité de selección. Es una locura, Elena. Es apostar todo lo que tienes a un solo número. Si no te aceptan, lo perderás todo», dijo Sofía, su voz llena de preocupación. «¿Y si me aceptan?», replicó Elena, y por primera vez sus ojos brillaron con un fuego desafiante. «¿Qué tengo que perder que no esté ya a punto de perder? Mi hijo se está muriendo, Sofía.
El food truck de la esquina nos está arruinando. El inspector de sanidad nos tiene en la mira. La burocracia nos está ahogando. ¿Qué opción me queda? ¿Seguir vendiendo guiso en una esquina hasta que nos echen y ver cómo mi hijo se apaga? No. Se acercó a la lata de galletas donde guardaba sus ahorros. La vació sobre la mesa. Contó el dinero. Faltaban casi 100 euros para la inscripción. Miró a Sofía. Su expresión era una mezcla de súplica y determinación. Sofía suspiró, un suspiro largo y profundo. Vio en los ojos de Elena no a una mujer desesperada, sino a una leona dispuesta a todo por su cachorro. Sacó su monedero de su bolso, un monedero viejo y gastado, y puso sobre la mesa los billetes que faltaban. «Siempre he dicho que estás loca», dijo, con una sonrisa temblorosa. «Pero si vas a saltar desde un acantilado, no voy a dejar que saltes sola, lo haremos juntas». Ese fue el punto de no retorno, el salto de fe. Durante los días siguientes, Elena y Sofía trabajaron sin descanso. Elena no eligió un plato complicado ni pretencioso. Eligió el más humilde y el más significativo de su repertorio, la sopa de la abuela. No era una sopa cualquiera. Era una receta que su abuela había creado durante tiempos de escasez, usando ingredientes que otros despreciaban: huesos de pollo para el caldo, verduras de raíz olvidadas, hierbas silvestres que ella misma recogía. Pero el resultado era un caldo dorado, intensamente sabroso y reconfortante, con pequeños trozos de verduras tiernas y unas albóndigas de pan y hierbas que se deshacían en la boca. El verdadero desafío era escribir la historia del plato. Elena, que apenas había terminado la escuela, se sentía incapaz. «Yo solo sé cocinar, Sofía, no soy escritora». «Solo escribe la verdad, Elena», la animó Sofía. «Escribe sobre tu abuela, sobre tu madre, sobre lo que sentías cuando cocinabas esto para Mateo. No intentes impresionar a nadie, solo abre tu corazón». Y eso hizo Elena. Con una letra torpe pero llena de emoción, escribió la historia de un plato que no era solo comida, sino un legado de amor y resiliencia. Hablaba de cómo la sopa había curado resfriados, consolado corazones rotos y mantenido unida a su familia en los momentos más difíciles. Terminó la carta con una simple frase: «Esta sopa no se cocina con agua, sino con recuerdos, y su ingrediente secreto es la esperanza». Prepararon una pequeña muestra de la sopa, la envasaron con un cuidado exquisito, y junto con el formulario de inscripción, la carta y el dinero, la llevaron a las oficinas del festival. Dejar ese sobre fue uno de los actos más aterradores de la vida de Elena. Sintió como si estuviera entregando su última oportunidad, su corazón, en un sobre de papel. Mientras Elena daba su salto de fe, Ricardo tocaba su propio fondo. Vivir sin la armadura del dinero lo dejó desnudo y vulnerable. Por primera vez, experimentó las pequeñas humillaciones de la vida normal. La tarjeta de crédito rechazada en el supermercado, la espera interminable en la oficina de desempleo, la soledad de un apartamento donde el único sonido era el de sus propios pensamientos. Una tarde, hambriento y sin ganas de cocinar la pasta barata que era su única dieta, salió a caminar sin rumbo. El hambre lo llevó a seguir un olor delicioso, familiar y extrañamente reconfortante. El olor lo condujo a una esquina, donde un food truck, brillante y ruidoso, servía comida a una multitud. Gastrofusión urbana. Miró el menú. Taco deconstruido con aire de Lima. Sopa de guisantes a la menta esferificada. Los precios eran absurdos. Se sintió ridículo. Este mundo de apariencias y pretensiones era el mundo que él había ayudado a crear, y ahora le parecía vacío y estúpido. Decepcionado, estaba a punto de irse cuando un aroma diferente, más sutil, pero infinitamente más poderoso, llegó a su nariz. Venía de la acera de enfrente, donde no había luces de neón ni música. No había nada.
El puesto de Elena y Sofía no estaba allí ese día. Estaban demasiado ocupadas con la inscripción del festival. Pero el olor, el fantasma del guiso que habían cocinado allí durante semanas, todavía flotaba en el aire, impregnado en el asfalto, en la memoria del lugar. Ricardo se quedó quieto. Ese olor le recordaba algo de un pasado muy, muy lejano. Un recuerdo enterrado bajo décadas de ambición y cinismo. El recuerdo de su propia madre, una mujer a la que apenas recordaba, cocinando en una cocina humilde, antes de que su padre hiciera una pequeña fortuna y decidieran que debían borrar todo rastro de su pasado pobre. Por un instante, el caparazón del millonario se agrietó, y el niño que una vez fue, un niño que había conocido el amor a través de un plato de comida caliente, miró a través de sus ojos. La sensación fue tan abrumadora que tuvo que apoyarse en una pared. Se sintió mareado, desorientado. ¿Qué era esa emoción? ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, pero era la primera cosa real que sentía en mucho, mucho tiempo. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de una ansiedad insoportable para Elena. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. No volvieron a vender en la esquina, no tenían dinero para ingredientes y, sinceramente, no tenían el ánimo. Pasaban los días cuidando de Mateo, cuya salud seguía siendo frágil. Sofía intentaba mantener el optimismo, pero incluso ella empezaba a dudar. Quizás habían sido unas tontas, quizás su sopa, su historia, se había perdido en una pila de propuestas de chefs famosos. Y entonces, una tarde, llegó una carta. Un sobre oficial con el logo del Festival Gastronómico de la ciudad. Elena lo sostuvo con manos temblorosas. No podía abrirlo. «Ábrelo tú, Sofía. No soy capaz». Sofía rasgó el sobre con cuidado y sacó la carta. Sus ojos recorrieron las líneas. Su expresión no cambió. Por un momento, el corazón de Elena se detuvo. «Lo siento», pensó. «Hemos fracasado». Pero entonces, Sofía levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. «Estimada señora Elena», leyó en voz alta, su voz quebrada por la emoción. El comité de selección ha quedado profundamente conmovido por su propuesta. No solo por la excelencia de su plato, sino por la autenticidad de su historia. Es un honor para nosotros informarle que ha sido seleccionada como una de los 10 finalistas para el premio Plato con Más Alma. Bienvenida al Festival Gastronómico de la ciudad. Elena se quedó sin aire. Se apoyó en la mesa, sintiendo que las rodillas le fallaban. Lo habían conseguido, estaban dentro. Era imposible, era un milagro. Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. En medio de la celebración, Mateo, que había estado escuchando desde el sofá, se levantó y se unió al abrazo. «¿Lo conseguiste, mamá?», preguntó. «Lo conseguimos, mi amor», respondió Elena, besando la frente de su hijo. «Lo conseguimos». Habían dado un paso audaz, un salto de fe contra toda lógica y pronóstico. Y el universo, por una vez, no les había dejado caer. Les había dado alas. La batalla no estaba ganada, ni mucho menos. La final del festival sería una lucha de David contra Goliat. Pero por primera vez, Elena sentía que tenía una piedra en su honda, y esa piedra estaba hecha de amor, tradición y una esperanza inquebrantable. El día del Festival Gastronómico de la ciudad amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo del nudo de ansiedad que atenazaba el estómago de Elena. La Plaza Mayor se había transformado en un hervidero de actividad. Carpas blancas inmaculadas, cada una representando a un restaurante de élite, se alineaban en filas perfectas. De ellas salían chefs con filipinas almidonadas y gestos de artistas, rodeados de equipos de ayudantes que se movían con una precisión militar. Había nitrógeno líquido, sopletes de cocina, sifones para espumas y una parafernalia de utensilios que Elena solo había visto en televisión. Y en medio de todo ese despliegue de alta cocina estaba su pequeño puesto.
El que la organización les había asignado estaba en un rincón, un poco apartado del bullicio principal. Era modesto, decorado solo con un mantel de cuadros que Sofía había traído de su casa y el mismo cartel escrito a mano que usaban en la esquina. Sopa de la abuela, caliente y hecha con amor. Al lado de los elegantes logos de Gastrofusión Urbana y otros restaurantes con nombres franceses, su pequeño rincón parecía casi patético. Elena se sintió como una impostora. El miedo amenazaba con paralizarla. Vio a sus competidores, un chef famoso por su programa de televisión, una joven promesa de la cocina molecular, el dueño del food truck que le había robado la clientela. Todos parecían seguros, profesionales, pertenecientes a ese mundo. Ella, con su delantal gastado y sus 2 ollas grandes, una con el caldo dorado y otra con las albóndigas de pan, se sentía pequeña e invisible. «No los mires a ellos. Mírame a mí», le dijo Sofía, agarrándola suavemente por los hombros. «Tú no estás aquí para impresionarlos a ellos. Estás aquí para alimentar a la gente. Recuerda a tu abuela, recuerda a Mateo. Cocina con el corazón. Eso es todo lo que necesitas hacer». Las palabras de Sofía fueron el ancla que necesitaba. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y se concentró en el aroma de su sopa. Ese olor era su hogar, su fuerza. Empezó a trabajar, su nerviosismo transformándose en una concentración absoluta. Mientras tanto, en su pequeño apartamento alquilado, Ricardo se despertó sin ningún propósito. Los días se habían convertido en una larga y monótona espera de nada. Encendió la televisión por costumbre, pasando canales sin interés. Se detuvo en un canal local que estaba transmitiendo en directo desde el festival gastronómico. La cámara mostraba la multitud, los puestos elegantes, la comida extravagante. Ricardo hizo una mueca de desdén. Era un monumento a la superficialidad que ahora despreciaba. Estaba a punto de cambiar de canal cuando el presentador anunció el inicio del concurso Plato con Más Alma. 10 finalistas compiten por el prestigioso premio y los 50.000 euros, dijo el presentador con entusiasmo. Una de las historias más sorprendentes de este año es la de Elena, una cocinera amateur que ha llegado a la final con una receta familiar, sopa de la abuela. El nombre, Elena, le produjo una extraña punzada. «No puede ser», pensó. Pero entonces la cámara enfocó el modesto puesto del rincón y la vio. Era ella, su antigua empleada, la mujer a la que había humillado y despedido sin piedad. Estaba allí, sirviendo sopa en pequeños cuencos, con una expresión de intensa concentración. A su lado, una mujer mayor la ayudaba. Ricardo se quedó paralizado, el mando a distancia resbalando de su mano. No podía creer lo que veía. Elena, en el festival de comida más importante de la ciudad, compitiendo. Sintió una mezcla de emociones que no pudo descifrar: sorpresa, incredulidad y algo más, algo parecido a la vergüenza. La imagen de ella arrodillada en su ático volvió a su mente, pero esta vez la vio de forma diferente. No vio a una sirvienta resentida, sino a una mujer de una fortaleza que no podía comprender. Movido por un impulso que no entendía, se levantó, se vistió con la ropa más decente que le quedaba y salió de su apartamento. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que tenía que ir allí, tenía que verlo con sus propios ojos. En el festival, el concurso había comenzado. Los jueces, un grupo de críticos gastronómicos y chefs de renombre, empezaron su ronda. Pasaron por los puestos de los chefs famosos, probando sus creaciones con expresiones serias y tomando notas. Probaron el carpaccio de vieira con aire de mar y asintieron con aprobación. Probaron el risotto de plancton con esferas de azafrán y murmuraron palabras como audaz y técnica impecable. Elena los veía acercarse a su puesto y su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegaron, un silencio incómodo pareció caer sobre ellos.
Miraron el sencillo cartel, la olla humeante, y sus expresiones eran una mezcla de escepticismo y condescendencia. Así que... ¡Sopa de la abuela!, dijo el crítico más famoso, un hombre con una reputación temible, cuyo nombre era Jean-Pierre Dubois. Su tono era casi una burla. Elena, con la voz temblorosa pero clara, sirvió la sopa en pequeños cuencos de cerámica. «Es la receta de mi familia, señor», dijo simplemente. «Espero que les guste». Jean-Pierre tomó el cuenco, lo olió con aire de experto y probó una pequeña cucharada. Y entonces ocurrió la vuelta del destino. La expresión cínica de su rostro se desvaneció. Se quedó inmóvil por un segundo. Sus ojos, que habían visto y probado todo, se abrieron con sorpresa. Probó otra cucharada, esta vez más grande, más lenta. Cerró los ojos. El resto de los jueces, al ver su reacción, probaron la sopa con una nueva curiosidad. Y en cada uno de sus rostros se produjo la misma transformación. El silencio ya no era incómodo, era reverencial. ¿Qué lleva esto?, preguntó una de las juezas, una famosa chef, su voz apenas un susurro. «Recuerdos», respondió Elena con una pequeña sonrisa. Jean-Pierre abrió los ojos, miró a Elena y por primera vez no vio a una cocinera amateur, sino a una maestra. «Señora», dijo, y su voz, por primera vez en años, carecía de arrogancia. «En mis 30 años como crítico he probado los platos más caros y complejos del mundo. He comido en palacios y en los restaurantes más exclusivos, pero esto...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Esto es honestidad en un cuenco. Esto es verdad». Se volvió hacia los otros jueces, que asentían en silencio, visiblemente conmovidos. El dueño del food truck de gastrofusión urbana, que observaba desde su puesto, tenía una expresión de incredulidad y envidia. Su taco deconstruido de repente parecía una broma insípida. La arrogancia de los chefs famosos se desinfló como un soufflé mal hecho. Se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo auténtico, algo que sus técnicas y sus ingredientes caros no podían replicar. La justicia, en su forma más pura y sabrosa, estaba empezando a servirse. En ese preciso momento, Ricardo llegó a la plaza. Se abrió paso entre la multitud, atraído magnéticamente hacia el rincón donde estaba el puesto de Elena. Llegó justo a tiempo para escuchar las palabras de Jean-Pierre Dubois. Vio la expresión de asombro en los rostros de los jueces. Vio la larga cola de gente que se había formado de repente frente al puesto de Elena, atraída por la conmoción. Y entonces escuchó algo que lo destrozó por dentro. Una mujer en la cola le preguntó a Sofía: «¿Es cierto que todo esto es para pagar la operación de su hijo?». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. «Su hijo tiene un problema en el corazón. Necesita una cirugía muy cara. Esta mujer es una luchadora, se merece esto más que nadie. Corazón, cirugía, caro». Las palabras resonaron en la mente de Ricardo. Recordó las palabras de Elena el día que la despidió. «Pero señor, por favor, necesito este trabajo, mi hijo». Él la había interrumpido. «Tus problemas no son mis problemas», le había dicho. El velo se rasgó por completo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. La injusticia de sus acciones, su crueldad egoísta, se le presentó con una claridad monstruosa. El jarrón agrietado, su ira por un negocio fallido, su humillación a una mujer inocente y desesperada, y la oración que él había malinterpretado con tanta arrogancia. Se dio cuenta con una certeza que le heló la sangre de que ella no estaba rezando en su contra. Estaba rezando por él, por su alma llena de ira. Se apoyó contra una columna, sintiendo náuseas. Todo su mundo, todas sus creencias sobre el poder, el éxito y la debilidad, se derrumbaron en ese instante. Él no era el depredador, era el monstruo. Él no era el dios de su propio universo.
era el arquitecto de su propia y vacía miseria. Miró a Elena, que ahora servía sopa a la multitud con una gracia y una dignidad que lo dejaron sin aliento. Vio la bondad en su rostro, la fuerza en sus ojos, y por primera vez en su vida adulta, Ricardo Vargas sintió un arrepentimiento tan profundo, tan absoluto, que se dobló por la mitad, ahogado por un sollozo silencioso. La vuelta del destino no era solo que la sopa de Elena estuviera triunfando. La verdadera vuelta del destino estaba ocurriendo dentro de él. El arrogante millonario había muerto, y en su lugar un hombre roto y arrepentido acababa de nacer. El resto del festival pasó como un sueño para Elena. Después de la visita de los jueces, su pequeño puesto se convirtió en el epicentro de la Plaza Mayor. Una multitud enorme y expectante se agolpaba, todos ansiosos por probar la sopa que había hecho llorar al crítico más duro del país. Elena y Sofía trabajaron sin parar, sus manos moviéndose a un ritmo frenético, pero lleno de alegría. Cada cuenco de sopa que servían era una pequeña victoria, cada sonrisa de agradecimiento de un cliente era una medalla. Vieron a gente de todas las clases sociales haciendo cola juntos, ejecutivos con trajes caros, al lado de estudiantes con mochilas, familias con niños, turistas curiosos. La sopa los había unido, borrando por un momento las diferencias y recordándoles un sabor común, el sabor del hogar. Elena vio al dueño del food truck, Gastrofusión Urbana, cerrar su puesto mucho antes de la hora. Su rostro una máscara de derrota. Vio a los chefs famosos observar su éxito con una mezcla de respeto y desconcierto, pero nada de eso le importaba. Lo único que importaba era el sonido del dinero cayendo en la caja, un sonido que significaba esperanza, que significaba vida para Mateo. Escondido entre la multitud, Ricardo observaba todo, incapaz de apartar la vista, incapaz de moverse. Cada escena era un nuevo puñal en su conciencia. Vio la camaradería entre Elena y Sofía, la forma en que se apoyaban mutuamente. Vio la genuina felicidad en el rostro de Elena, una felicidad que él nunca había conocido, ni siquiera en la cima de su poder. Se dio cuenta de que la riqueza que ella estaba generando no era solo monetaria. Era una riqueza de espíritu, de comunidad, de amor, todo lo que él había despreciado y perdido. Se quedó allí durante horas, un fantasma en el banquete, castigándose a sí mismo con la visión de la bondad que había intentado aplastar. Recordó el jarrón de Murano, el objeto por el que había destrozado la vida de esta mujer. Ahora le parecía la cosa más fea y estúpida del mundo. ¿Cómo pudo valorar un trozo de cristal por encima de la dignidad y la necesidad de un ser humano? La pregunta lo atormentaba, repitiéndose una y otra vez en su mente vacía. Finalmente, llegó el momento culminante del día, la ceremonia de entrega de premios. El presentador subió al escenario principal. La multitud guardó silencio. Ha sido un día increíble, lleno de sabores y emociones. Comenzó. Pero ha llegado el momento de anunciar al ganador del premio más esperado, el plato con más alma. Elena y Sofía se tomaron de la mano, sus nudillos blancos por la presión. Elena buscó con la mirada entre la multitud, esperando ver a Mateo, a quien una vecina había prometido traer para la ceremonia. Este año, la decisión del jurado ha sido unánime, algo que no ocurría en una década. Continuó el presentador. El plato ganador no solo ha demostrado una técnica impecable en su simplicidad, sino que ha contado una historia poderosa. Una historia de resiliencia, de amor y de la increíble capacidad de la comida para conectar con nuestra humanidad más profunda. Hizo una pausa dramática. Elena sintió que su corazón se detendría. El ganador del premio Plato con más alma y de los 50.000 euros es para la sopa de la abuela de Elena. Un estallido de aplausos y vítores resonó en toda la plaza. Fue un sonido atronador, una ola de apoyo y alegría que envolvió a Elena. Se quedó paralizada.
las lágrimas brotando de sus ojos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sofía la abrazaba, llorando y riendo. «Lo hiciste, niña, lo hiciste», gritaba. La gente coreaba su nombre. «Elena, Elena, Elena». Empujada suavemente por Sofía, subió al escenario temblando. Se paró frente al micrófono, mirando a la multitud, un mar de rostros sonrientes. El alcalde de la ciudad le entregó un cheque gigante. Ella lo miró y las cifras borrosas confirmaron que era real. 50.000 euros. La vida de su hijo. «Señora Elena, ¿quiere decir unas palabras?», le preguntó el presentador. Elena se acercó al micrófono. Tragó saliva intentando encontrar su voz. Miró el cheque, luego a la multitud. Y entonces, entre la gente, lo vio. Mateo, a hombros de la vecina, agitando una pequeña bandera de papel, su rostro iluminado por la más pura de las alegrías. Sus miradas se encontraron y en ese instante todo el cansancio, todo el miedo y todo el dolor de los últimos meses se desvanecieron. «Yo», comenzó, su voz quebrada, «yo solo quiero dar las gracias. Gracias a mi abuela por enseñarme que el amor es el mejor ingrediente. Gracias a mi amiga Sofía por creer en mí cuando yo no lo hacía». Miró a su amiga, que le sonreía desde abajo del escenario. «Y sobre todo, gracias a mi hijo Mateo, por ser mi razón para luchar cada día». Su voz se convirtió en un sollozo. «Este premio no es para mí, es para él». La emoción en la plaza era palpable. No había un ojo seco. La gente aplaudía con más fuerza aún, conmovida por la humildad y el amor de aquella mujer. Desde su rincón oscuro, Ricardo presenció la escena. El triunfo de Elena fue su juicio final. La pureza de su amor por su hijo, la gratitud hacia su amiga, la ausencia total de rencor en sus palabras, todo ello magnificaba la podredumbre de su propia alma. Se sintió indigno hasta de respirar el mismo aire que ella. Mientras la multitud la aclamaba como una heroína, él se escabulló, avergonzado, roto, pero con una nueva y dolorosa claridad. Sabía lo que tenía que hacer, no para buscar el perdón, porque sentía que no lo merecía, sino para intentar, de alguna manera, reparar una pequeña parte del daño que había causado. Más tarde esa noche, después de que la multitud se dispersara y los puestos se desmontaran, Elena y Sofía estaban sentadas en su rincón, agotadas pero radiantes. Contaban el dinero de las ventas del día, que sumado al premio era una cantidad que superaba sus sueños más locos. «Mañana a primera hora llamaré al hospital», dijo Elena, su voz llena de un alivio que era casi doloroso. «Programaremos la cirugía de Mateo». Estaban a punto de irse cuando una figura emergió de las sombras. Era Ricardo. Su aspecto era impactante. Llevaba ropa arrugada y barata. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y enrojecidos. La arrogancia había sido reemplazada por una expresión de profundo sufrimiento. Elena se puso tensa al verlo. Sofía se puso de pie, protectora. «¿Qué quiere usted aquí?», espetó la anciana. Ricardo se detuvo a una distancia respetuosa. No se atrevía a acercarse más. Levantó las manos en un gesto de rendición. «Por favor, no he venido a causar problemas», dijo, su voz ronca y desconocida. Miró a Elena y ella vio en sus ojos un abismo de dolor. «Yo te vi hoy, en el escenario. Escuché tu historia», tartamudeó. «No sabía lo de tu hijo, te juro que no lo sabía». «Usted no quiso saberlo», respondió Elena, su voz tranquila pero firme. No había ira en ella, solo una inmensa tristeza. «Lo sé», admitió Ricardo, y la palabra pareció costarle un esfuerzo físico inmenso. «He sido un monstruo, un hombre ciego y egoísta. No hay palabras para describir lo que hice. La humillación, la crueldad». Su voz se quebró, y la oración. La miró, sus ojos suplicando comprensión. «Creí que estabas rezando en mi contra.
Fui tan arrogante que no pude concebir que alguien pudiera rezar por mí. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Esto no es nada. Es casi todo lo que me queda en el mundo, dijo, extendiéndolo. No es una disculpa, porque lo que hice no tiene perdón, y no es caridad, porque has demostrado que no la necesitas. Considéralo una restitución, por el jarrón, por el sueldo que no te pagué, por todo. Elena miró el sobre, luego a sus ojos. Vio a un hombre completamente destrozado, despojado de todo su orgullo. Vio el nacimiento de un alma arrepentida. Lentamente negó con la cabeza. «No necesito su dinero, señor Vargas», dijo suavemente. «Hoy he ganado todo lo que necesito». Luego hizo algo que dejó a Ricardo sin aliento. «Pero sí acepto su arrepentimiento», añadió. «El odio es una carga demasiado pesada, y mi corazón hoy está demasiado lleno de alegría como para llevarla. Váyase en paz». La redención no vino del dinero que él ofrecía, sino de la gracia que ella le concedía. Una gracia que él no merecía y que por eso mismo era infinitamente más poderosa. El triunfo de Elena no fue solo ganar un concurso, fue su capacidad de perdonar, de mantenerse íntegra frente al odio, de transformar el dolor en amor. Y para Ricardo, ese acto de perdón fue el primer y doloroso paso en un largo camino para intentar volver a ser un hombre. Se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, no como un millonario caído, sino como un penitente, llevando consigo la lección más dura y valiosa de su vida. El verdadero triunfo no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad del alma para sanar y perdonar. Pasaron los años. La vida, como un río, siguió su curso, tallando nuevos paisajes en las almas de Elena y Ricardo. La cirugía de Mateo fue un éxito rotundo. El niño frágil de corazón enfermo se transformó en un adolescente sano y vibrante, lleno de energía y con una pasión por la vida que contagiaba a todos a su alrededor. El dinero del premio, administrado con la sabiduría de Sofía y el trabajo incansable de Elena, se convirtió en la semilla de un sueño. No abrieron un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, a pesar de las muchas ofertas que recibieron después del festival. En su lugar, encontraron un pequeño local en su propio barrio, un lugar que había sido una vieja ferretería abandonada. Con la ayuda de vecinos y amigos que ofrecieron su tiempo y habilidades a cambio de comidas, lo transformaron. No lo llenaron de muebles de diseño ni de luces de neón. Usaron madera reciclada para las mesas, pintaron las paredes de colores cálidos y colgaron fotografías en blanco y negro de su familia, de su pueblo, de las manos de la abuela amasando pan. Lo llamaron el sabor del alma. El restaurante no era solo un negocio, era el corazón del barrio. Siempre estaba lleno, no de críticos gastronómicos, sino de gente normal. Familias celebrando un cumpleaños, obreros almorzando, parejas en su primera cita. El menú seguía siendo sencillo, basado en las recetas de la abuela, pero cada plato estaba imbuido de esa cualidad mágica que solo el amor puede dar. Elena nunca se convirtió en una chef famosa. Siguió siendo Elena, la mujer del delantal que salía de la cocina para charlar con los clientes, que conocía sus nombres y sus historias. Sofía, aunque sus pasos se hicieron más lentos, seguía siendo la matriarca del lugar. Se sentaba en una mesa junto a la entrada, saludando a los clientes, doblando servilletas y ofreciendo consejos no solicitados, pero siempre sabios a Elena y a los jóvenes del barrio a los que habían dado trabajo. El sabor del alma se convirtió en un refugio, un lugar donde la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino que también sanaba las heridas del espíritu. ¿Y qué fue de Ricardo? Después de aquella noche en la Plaza Mayor, desapareció. Nadie en sus antiguos círculos volvió a saber de él. Algunos decían que se había mudado a otro país, otros que vivía en la indigencia. La verdad era mucho más silenciosa y profunda.
Ricardo pasó el primer año en un anonimato autoimpuesto, trabajando en empleos que antes habría despreciado, lavando platos en un restaurante, barriendo calles, trabajando en la construcción. Cada ampolla en sus manos, cada dolor en su espalda, era una penitencia. Estaba pagando una deuda, no con dinero, sino con sudor y humildad. Se deshizo de las últimas posesiones que le recordaban su vida anterior y aprendió a vivir con lo mínimo. Un día, mientras trabajaba como voluntario en un comedor social, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Servir un plato de sopa caliente a alguien que tenía hambre, ver la gratitud en sus ojos, le dio un sentido que ninguna transacción multimillonaria le había proporcionado jamás. Descubrió que sus habilidades para la organización y la gestión, antes usadas para acumular riqueza, podían ser utilizadas para ayudar a otros. Lentamente, con el paso de los años, reconstruyó su vida sobre una base completamente nueva. No buscó la riqueza ni el poder. Fundó una pequeña organización sin ánimo de lucro que ayudaba a personas sin hogar a encontrar trabajo y a reintegrarse en la sociedad. Usó su inteligencia y su experiencia no para construir un imperio para sí mismo, sino para construir puentes para los demás. Se convirtió en un hombre callado, amable y respetado, no por su dinero, sino por su compasión. Su rostro se suavizó. Las líneas de arrogancia fueron reemplazadas por arrugas de empatía. El antiguo Ricardo Vargas estaba muerto y enterrado. Un día, casi una década después del festival, Ricardo caminaba por un barrio que no solía frecuentar. Un aroma lo detuvo en seco, un aroma inconfundible que estaba grabado a fuego en su memoria, el aroma de la sopa de la abuela. Levantó la vista y vio el letrero, el sabor del alma. Su corazón dio un vuelco. Dudó, pero una fuerza más poderosa que su vergüenza lo impulsó a entrar. El lugar estaba lleno de vida y risas. Vio a Sofía, ahora con el pelo completamente blanco, sentada en su mesa habitual. Vio a Elena, con algunas canas plateadas en su pelo, moviéndose entre las mesas con la misma gracia y calidez. Y entonces, un joven alto y sonriente salió de la cocina llevando una bandeja. Era Mateo. Su rostro era la viva imagen de la salud y la felicidad. Elena lo vio de pie en la puerta. Sus miradas se cruzaron a través del bullicio del restaurante. Por un momento, el tiempo se detuvo. No hubo tensión ni incomodidad, solo un reconocimiento silencioso del largo viaje que ambos habían recorrido. Elena se acercó a él con una sonrisa serena. «¿Ricardo?», dijo, su voz suave. «Señora Elena», respondió él, su voz apenas un susurro. «Su restaurante es maravilloso. Es un lugar feliz», dijo ella. «Venga, siéntese. Déjeme invitarle a un plato de sopa». Ricardo se sentó en una pequeña mesa en un rincón. Elena misma le sirvió el cuenco de sopa humeante. Al probarla, las lágrimas llenaron sus ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, sino de gratitud. El sabor era el mismo, pero para él ahora contenía una nueva dimensión. El sabor del perdón, de la redención, de una segunda oportunidad. Se quedaron charlando un rato, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Él le habló de su fundación, ella de los logros de Mateo, que estudiaba para ser cardiólogo, inspirado por los médicos que le salvaron la vida. No hubo necesidad de más disculpas ni explicaciones. Sus vidas transformadas eran el testimonio más elocuente. Al irse, Ricardo dejó un billete sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la sopa. Elena lo vio y fue a devolvérselo. «Por favor», dijo él, deteniéndola con un gesto suave. «No es un pago, es una donación para el próximo sueño que quiera cumplir». Se miraron una última vez, y en esa mirada hubo una comprensión total. Se despidieron con un simple asentimiento. Dos almas que se habían cruzado en la oscuridad y se habían ayudado mutuamente, sin saberlo, a encontrar la luz.
La historia de Elena y Ricardo se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio. Una lección sobre cómo la vida puede dar las vueltas más inesperadas. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la bondad, la humildad y la capacidad de perdonar. Nos recuerda que un acto de crueldad puede iniciar una cadena de desgracias, pero que un acto de bondad, por pequeño que sea, como una oración sincera o un plato de sopa caliente, tiene el poder de cambiar el mundo. La vida de Ricardo demostró que nunca es tarde para cambiar, para redimirse y para encontrar un propósito más allá del ego. Y la vida de Elena nos mostró que la fuerza más poderosa del universo no es el dinero ni el poder, sino el amor incondicional de un corazón puro. Porque al final, lo único que realmente poseemos es lo que damos, y el sabor más dulce es el de un alma en paz. Y así la vida siguió tejiendo sus hilos. ¿Cuántas veces nos cruzamos con personas como Elena, almas silenciosas que llevan cargas que no podemos ver? ¿Cuántas veces, en nuestra prisa y nuestro estrés, juzgamos a otros sin conocer su historia, sin entender sus batallas? La próxima vez que sientas la tentación de la impaciencia o la ira, recuerda a Ricardo. Recuerda que detrás de cada rostro hay un universo de luchas y esperanzas. Y quizás, en lugar de una palabra dura, podamos ofrecer un gesto de comprensión. Porque nunca sabemos si ese pequeño acto de bondad, como un plato de sopa caliente en un día frío, puede ser el milagro que alguien estaba esperando. Piensa en ello la próxima vez que te cruces con un extraño. La vida nos da a todos la oportunidad de ser el villano o el héroe en la historia de otra persona. La elección siempre es nuestra.